¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Que montes bases militares en todo el mundo, prácticamente más de 1000 bases militares en los 5 continentes. Que tú expolies a Ucrania y empujes a otros países para buscar guerra, eso no pasa nada, ¿verdad? Es distinto a que a ti comiencen a apuntarte a menos de 2000 kilómetros. Es muy distinto. Ahí sí es verdad que la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando ahorita mismo. El país del norte dice que es una provocación. ¿Y a qué me refiero? A que hoy el Parlamento nicaragüense aprobó el envío de tropas, aviones, misiles, buques, submarinos rusos para que lleguen a su territorio. Van a estar 6 meses. Es lo que yo llamo un globo de ensayo para ver cuál va a ser la reacción gringa, que ya la tuvo. Es una provocación, dicen ellos. A 2000 millas, a 2000 kilómetros, perdón, te van a apuntar. A 2000 kilómetros. ¿Por qué lo haces? Bueno, porque tú has descuidado Centroamérica, porque tú sancionas a cualquier gobierno que no te cae bien, porque tú tienes al mundo en esta situación que tenemos y porque ahora los rusos te están moviendo una ficha en tu propio zona de influencia estratégica. A ver cómo va a ser. Cuando la federación les decía, no me pongan en mi zona de seguridad misiles que me apunten, ellos irrespetaron todos los convenios y todos los tratados. Ahora vamos a ver cómo va a ser la reacción, porque Nicaragua le está diciendo que se trata de una presencia temporal para actividad, para que lo acompañen en entrenamiento, actividades ilícitas, toda esa rúbrica que le ponen pues a este movimiento que es clave en la región. Es la primera vez que este tipo de instalaciones va a Nicaragua, y ya se habló cuando el conflicto de Rusia, ya Rusia había hablado con Cuba, con Venezuela, para prestar en determinado momento su infraestructura militar. Ortega da un paso más allá y los invita y los coloca allí para ver cuál va a ser su reacción. Ya Costa Rica oye, me siento amenazado, dijo Costa Rica, porque estos equipamientos que van a traer los rusos a partir del 1 de julio y hasta finales de diciembre llegan con mucha facilidad. 2000 kilómetros de distancia aproximadamente, llegan con mucha facilidad a ese territorio. Ustedes saben a quién me refiero. Con mucha facilidad. Razones humanitarias, pero el país del norte ahora dice estar sorprendido. Te sorprende. Pero lo que hiciste allá con Ucrania, eso no te sorprende. Eso fue deliberado. Y pasaste años haciendo eso para provocar lo que tenemos ahorita mismo en la humanidad. Este es un movimiento de ficha que en otras circunstancias no se hubiese hecho, ni se hubiese esperado. Pero dado la situación de descontento que hay en Centroamérica, dada la situación de que los países se han visto obligados a unirse en intereses, en circunstancias geopolíticas, cansados de las chantajes, de las amenazas, de las presiones, de las cobas, de las mentiras. A Centroamérica le cayeron a mentiras. No, que te vamos a dar $4,000 para que contengas allí la migración. No, que te vamos a dar 1,200. No le han dado ni $1 hasta los momentos. Entonces estos países, ya cansados de todo ello, tratando de quitarse ese yugo encima, bueno, están invitando a otra potencia para ver si sienten respaldo, sienten paraguas ante un agresor permanente como es este país. Ustedes saben a qué me refiero.
Así que yo quiero que ustedes me digan si es un movimiento peligroso para el norte o es una cuestión circunstancial que el norte se va a encargar de desbaratar en los próximos meses. Déjame tus impresiones para ver de qué trata todo este movimiento, pero definitivamente el mundo sigue cambiando a pasos agigantados y este es un movimiento inesperado por parte del norte, moviendo Rusia una ficha importante y tremenda para las relaciones estratégicas. Lo dejamos hasta aquí, muchas gracias, será hasta la próxima.